Ahí miro los saludos, ¿cómo andan? Pablo, ahí estoy admitiendo, ¿sí? Había unos cuantos en la sala de espera, espero que funcione, sé que ayer hubo lío. Bajen eso, cierren los micrófonos, chicos. Ahí está. Ahí estoy esperando, somos 17, vamos a esperar un minutito más, estamos bien en horario. Buen día, Emanuel, Ramiro. Si escuchan algún lío, en casa están haciendo unos arreglos, así que estoy complicado. Esperemos estar concentrados para el tema de hoy. Dura lo que dure el tema, chicos. Si lo resolvemos en una hora, terminamos en una hora. Si lo resolvemos en una hora y media, y si no, seguimos mañana. ¿Sí? La clase de mañana la vamos a dar. Quiero que vean, bueno, una actividad nueva que creé, que tiene que ver con codificar, que tiene que ver con este tema, obviamente, de recursividad. A ver, vamos, ya que estamos, no hay nadie en sala de espera, son 10 y un minuto. Importante, el tema que vamos a ver hoy es recursividad. Ese es el segundo ladrillito. El otro día hablamos de punteros dobles. ¿Cómo anduvieron con eso? Vayan contándome mientras yo les digo. TP número 3, que es este que tenemos acá. Calcular el factorial, la potencia, ¿sí? Recorrer un arreglo y mostrar los elementos, etc. Pero obviamente todo esto de forma recursiva. Ese es el próximo TP. Si es que obviamente, si todavía no lo iniciaron, que obviamente la idea es que lo inicien con esto, con esta clase. Para mí va a ser importante, yo les acabo de subir, ahí estoy admitiendo a uno de los chicos. Bueno, obviamente en nuestro espacio privado, les compartí acá. Sí, sí, preguntá nomás, Juan, que yo ahora te contesto, no hay problema. Bueno, les decía, TP1, TP2, TP3. En el TP3 yo no les voy a pedir que me suban la resolución, sino que les voy a pedir otra cosa. Les voy a pedir que me suban resoluciones, pero les voy a pedir que ustedes elijan las resoluciones que me quieren subir, pero con este detalle en particular. Cuando ustedes ingresen, a partir de ahora, les voy de vuelta, lo hacíamos esto mucho en los parciales, entrega de TP3, tienen tiempo hasta el 4 de septiembre, vamos a entrar al enlace, y acá arriba, acá tenemos la consigna, ¿sí? ¿Se ve eso? La que tuvieron el jueves, ¿decís? Sí, calculo que Sergio la tiene que haber subido. Capaz que todavía no la compartió por el campus, ahora después le comento. Calculo que eso es lo que me decís, Lorenzo. Bueno, sí, yo no me acordé tampoco, porque no la vi recién. Bueno, les decía, mejor dicho. Preguntá nomás, Juan, yo ahora te contesto sobre el tema punteros. TP, algoritmos recursivos. PowerPoint. Lo que quiero es que utilicen la herramienta PowerPoint. ¿Van a codificar? Sí, por supuesto. La idea es que puedan resolver toda esa guía. No hay que resolverla, hay que resolverla. Lo que no hay es que entregarla. Lo que hay que entregar es esto. Y esto sí es obligatorio, que es un trabajo práctico, digamos, para los que no dominan PowerPoint, vamos a ver cómo animar contenidos, muy simple. Miren, lo que hay que hacer es esto. Vamos primero a la consigna. Y ahora después les enseño en la herramienta lo que tienen que hacer. Voy a ir a la consigna. La consigna es muy simple, como ven. Lo que tienen que hacer es esto. Seleccionar 3 de los ejercicios del TP de recursividad. Una vez que selecciono, acá lo que les digo es lo que no pueden seleccionar, porque obviamente estos lo van a tener conmigo. Nosotros vamos a ver como ejemplo de recursividad el factorial de un número, por eso no pueden seleccionar el ejercicio acerca del factorial de un número, ¿sí? Porque es un ejercicio que ya está resuelto y que lo vamos a mostrar en diferentes lugares. Tiene que ser, o sea, este no lo pueden elegir, o sea, tiene que ser 3, pero exceptuando este. Y también tienen que ser un ejercicio que retorne información, como por ejemplo retornar el menor elemento de un arreglo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es crear una animación en PowerPoint que muestre lo que pasa en cada etapa recursiva. Como ustedes van a ver un ejemplo que yo se los voy a mostrar ahora, ya se van a dar cuenta de lo que les estoy pidiendo, pero se los estoy pidiendo de 3 ejercicios que ustedes tienen que elegir.
Esto es, obviamente, totalmente individual. ¿Y qué me tienen que subir a la plataforma? El PowerPoint. Nada más que eso. Ahí miro eso. ¿Preguntas con respecto a esto, chicos? Estoy tratando de pasar en limpio tu... sí, lo que me decís, Juan. A ver, vamos ahora, si quieren, vamos a abrir el ejemplo. Igualmente, vamos a tener clase hoy y mañana, Juan. Así que quédate tranquilo que vamos, si quieren, vamos a retomar algunos temas. Yo eh, quiero ver algunas resoluciones más de las que ustedes me subieron y quiero apoyarme en algunas que ya vi para la clase de mañana. Sí, que va a ser una clase donde no vamos a ver un tema nuevo, sino lo que vamos a ver es repasar. Sí, a ver, ahora igualmente vemos esta parte. Juan, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar y vamos a ver el tema nuevo para no retrasarnos. Después que terminamos el tema nuevo, vemos si querés, hacemos un repasito de ese tema de punteros. ¿Querés? Bueno, y si no llegamos, Juan, mañana quédate tranquilo que lo primero que hacemos es arrancamos con ese tema. Vamos en orden más que nada como para no perder tiempo, porque de todas maneras, cuando ahora veamos recursividad, el tema puntero no nos va a influir para comprenderlo. Si me influyera, si esto sucediera, que hay un tema que ustedes no entienden y me influye, lo primero que hago es explicar ese tema, porque si no, no puedo seguir con el siguiente. Pero en lo que tiene que ver con recursividad, no, todavía no va a aparecer punteros. Bueno, les decía con respecto a este asunto, les decía con respecto a este punto. No, yo creo que hoy vamos a llegar a verlo igual. 3 ejercicios, no puede ser el factorial, tiene que ser una función que retorne y tienen que crear animaciones con PowerPoint acerca de esa función. Como ahora vamos a ver un ejemplo, ustedes tienen que hacer algo parecido, seguramente lo pueden hacer 1000 veces mejor que yo. Pero, ¿por qué les hago esto? Porque quiero que construyan, quiero que entiendan, quiero que se pongan a pensar, porque si no ustedes no lo escriben, tratan de entender la recursividad de manera abstracta. Y la verdad que se entiende mucho cuando uno tiene que animar ese contenido. ¿Qué significa? Pensar qué sucede en cada etapa recursiva. Ahora vamos a ver qué es la etapa recursiva y qué es la recursividad. Bueno, vamos a volver sobre esto cuando hayamos terminado el tema, ¿sí? Más que nada para repasarlo. Esto es clave, chicos. Este ejercicio me va a sumar mucho, les va a sumar mucho a ustedes. Acuérdense, pero también me suma mucho a mí ver cómo están con este tema. Más que por ahí me resuelvan el ejercicio. Bueno, bueno, ahora vamos a ver lo del factorial. Vamos a arrancar directamente con el tema de recursividad. A ver, a ver, a ver. ¿Con qué presenta? Vamos a arrancar con esta. Vamos a arrancar acá. Esperen que tengo tantas ventanitas abiertas, que el chat, que el otro, que aquello. Se me hace un lío bárbaro. Bueno, voy a cerrar un cachito el chat. Y total, me aparece un mensajito cuando ustedes me escriben. Así que escriban, vayan escribiendo y a medida que yo encuentre el hueco para contestar, vamos contestando. Bueno, chicos, en principio es un tema muy teórico, el tema de recursividad. Tengamos que entender lo que es un tema muy teórico y es un tema técnico. Yo les decía que hay cosas que parecen que no sirven. Una que lo que nos sucede a los programadores cuando empezamos, cuando somos muy jóvenes, como el caso de ustedes, es que creemos que la matemática no nos sirve. Creemos que digo, ¿qué me puede aportar? Si no tengo que hacer, yo más o menos pienso los pasos y voy resolviendo. Cuando uno empieza a programar, empieza a entender que eso es importante. Ahora, cuando uno se empieza a meter en algunos entornos, empieza a descubrir incluso cosas mucho más raras que la recursividad, porque hay cosas más raras incluso que la recursividad, unas que se llaman corrutinas, por ejemplo. Entonces, ahí empieza uno a descubrir que es importante entender matemática, que es importante entender la iteratividad y la recursividad y la diferencia que existe entre uno y otro. Porque entre una de las cosas que vamos a ver hoy es el concepto de recursividad, pero también vamos a ver el concepto de iteratividad o la diferencia que existe entre cada uno de esos. En principio, lo que quiero mostrarles es este concepto de recursividad. Que la recursividad en realidad es una elección, es una herramienta que nosotros tenemos. Podemos decir, como yo les pongo acá, digamos, en la presentación, que es una técnica, ¿sí? Que en algunos casos
es inevitable casi, digo, inevitable. Van a ver que más adelante recorrer un árbol binario de manera no recursiva es realmente extremadamente complejo. Tendríamos un algoritmo de 60 o 70 líneas de código y con la recursividad lo resolvemos en 5, 7, ¿sí? O ni hablar, si es recorrer simplemente con 3 o 4 líneas. Entonces es una técnica que no, cuando yo les muestro esto, ¿no? De la economía en referencia, digamos, a la cantidad de líneas, quiere decir que sirve. Yo les contaba, creo, no sé si a ustedes, pero, por ejemplo, en la programación de videojuegos, esos videojuegos que tienen esas pistas que no se terminan nunca, o esos terrenos que uno va recorriendo y saltando con obstáculos y qué sé yo, bueno, todo eso se genera con recursividad, de manera o sea, cada vez más rápido, cada vez más difícil, cada vez más obstáculos, cada vez más cosas, pero lo que van haciendo es instanciando objetos concatenados en tiempo de ejecución, o sea, con lo cual están trabajando con memoria dinámica, y además lo están haciendo de manera recursiva, o sea, y de manera aleatoria también, toda esa cosa están haciendo. Todas estas cosas que nosotros hemos visto en algún momento, vemos que es algo aleatorio, instanciar obviamente no hemos visto porque no hemos programación orientada a objetos, pero sí esto de crear con malloc, digamos, variables en tiempo de ejecución, bueno, eso sería instanciar, ¿no? No hay ninguna diferencia, uno es un objeto, el otro es un número, que en definitiva en el paradigma orientado a objeto, un número es un objeto y una persona es un objeto. Entonces, pero eso no es tan difícil y por ahí más adelante, si tenemos, vamos a intentar dar una clase acerca de ese asunto que es muy lindo. Pero como les decía, la recursividad es una técnica y no es que no se utiliza, porque parece que sí, bueno, pero si yo lo puedo resolver de manera iterativa, lo resuelvo de manera iterativa, es más fácil. Es cierto, pero para algunas cosas, créanme que es inevitable utilizar la recursividad. Y lo vamos a ver más adelante. Y cuando ustedes programen y se metan en el mundo de la programación, se van a dar cuenta que en algunos casos es ineludible. Entonces, cuando nosotros les preguntemos qué es la recursividad, es una técnica que utilizamos los programadores que sería autorreferenciarse a sí mismo, llamarse a sí mismo. Cuando una función se llama a sí mismo, es una función recursiva. Se puede llamar de varias maneras, ¿no? Se puede llamar de manera directa o indirecta, que ahora vamos a ver algún ejemplito de eso. Vamos a seguir avanzando. A mí, bueno, esto quedó medio mal la animación, pero bueno, el tema es así. No, un algoritmo recursivo, a la diferencia, esto me gusta, esta parte me gusta que la entiendan de la presentación, porque un algoritmo recursivo tiene dos partes que solucionan un problema. Y es importante entender esto, porque ¿qué significa esto? Cuando nosotros normalmente resolvemos, sabemos que un algoritmo, ¿qué es? Un conjunto de pasos que resuelven una tarea específica, pregunta del primer cuatrimestre. Entonces, ese conjunto de pasos que resuelven una tarea específica es un conjunto de pasos. ¿Tiene dos partes? No, tiene una secuencia. Se puede ejecutar un if o no, un else o un no, un while o no, ¿sí? Pero en definitiva es una serie de pasos. En función a la información de entrada, es cómo se va a ejecutar ese algoritmo, que puede ser totalmente secuencial o no. Pero no tiene dos partes, ni una parte, es un bloque. En cambio, la recursividad no. La recursividad tiene dos bloques. Tiene uno que tiene que ver con la autorreferencia, esto que le estoy montando, ¿no? La parte de esto que tendría que haber aparecido segundo, pero apareció primero, ¿no? Pero enfoquemos acá en la primera parte, que dice una parte de la... Bueno, una parte es la solución trivial, ¿sí? Que la solución trivial sería, bueno, el caso base, la solución que corta con la recursividad para que se retorne un dato y en el caso, obviamente, de que haya un retorno, o que directamente encuentre el final. Supongamos, en recorrer un arreglo sería el último elemento. Entonces, ¿cuál es el caso base? Y bueno, llegar al último elemento. Cuando llego al último elemento, corto. ¿Sí? Depende cómo yo programe ese algoritmo, puede ser explícita o implícita la solución trivial, pero sí hay una solución trivial, llegar al final. Entonces, esto es importante entenderlo. Yo ahora les voy a preguntar si lo entienden o no, pero es importante saber que tenemos la autorreferencia, porque si no, no es una llamada recursiva, ¿sí? No es un algoritmo recursivo, o una función recursiva, si no se llama a sí mismo, pero también tenemos una solución trivial. Ahora vamos a ver igual un ejemplo. Yo creo que voy al ejemplo y después les voy a preguntar si entienden esto volviendo atrás
esta parte que me parece súper importante. Y obviamente que esta solución trivial es la que me permite a mí saber que llegué al final y decir, bueno, llegué al final, listo, ya no tengo que ejecutar más la recursividad. ¿Sí? Estas dos partes son importantes, la autorreferencia y la solución trivial. Si ustedes me preguntan, tiene que estar, obviamente, estas dos cosas tienen que estar en el pensamiento del programador a la hora de utilizar la técnica de recursividad. Por supuesto que, como les decía, hay entornos en los cuales suceden cosas más raras. Digo, no hay una verdad absoluta en nada. Como les decía recién, en una pista infinita va a ser infinito y punto. No hay un algoritmo. Es un algoritmo recursivo, pero que no tiene corte. Le podríamos poner algún corte cuando llegue al final de una escena y qué sé yo, ¿no? Bueno, obviamente, ¿cuándo una función es recursiva? Fundamentalmente cuando se llama a sí mismo, ¿no? Esa es la función recursiva, ¿no? Me autorreferencio, me llamo de manera indirecta, vamos a ver qué es directo y qué es indirecto. Esto sería una función recursiva. No, chiste de mi amigo Gustavo, ¿sí? Sería, bueno, en realidad sería como un chiste en infinito, ¿no? Acá estas cosas que hace mi amigo Gustavo Zombico. Reglas de la buena recursividad. Quiero, más que nada, si me siguen hasta acá. Por ahora hablamos que es una técnica, por ahora hablamos, claro, a ver, estamos hablando de que la llamada a sí mismo genera una repetición del código, ¿no? Esto que dice Ramiro, ¿no? Que es un bucle, ¿no? En algún punto es un bucle, pero en un bucle, como les decía al principio, no hay dos partes, hay un bucle. Acá hay una solución, o sea, nosotros tenemos que pensar cuál es el caso que hace que esta función recursiva deje de ejecutarse. Entonces, esa es una preocupación que tenemos los programadores. Sí, exacto, Pablo. Exacto, sí, muy bien, Pablo. Bueno, Pablo dice, o sea que la recursividad tiene dos partes. Sí, en realidad los algoritmos recursivos tienen que pensarse de esa forma. Podríamos decir que tiene que pensarse, obviamente, con una llamada recursiva y con una solución trivial. Digo, ¿por qué? Porque muchas veces esta parte de la solución trivial, explícita o implícita, digo explícita o implícita, por eso lo vamos a entender cuando veamos ejemplos, pero a ver, en la suma de algo tengo que recorrer y sumar una lista. Recorro la lista, sumo y retorno. O sea, no siempre hay un retorno en las funciones recursivas. A veces no, a veces digo, bueno, hay una función recursiva que muestra el contenido de una lista o de un arreglo. Entonces, bueno, ahí no hay un retorno de información. Ustedes saben que las funciones que recorren y punto. Las funciones que recorren y hacen algo y retornan algo, hacen eso. Entonces, pero tanto una como la otra, independientemente del retorno o no, tenemos que pensar en el último caso. Obviamente, en el caso de retornar es más fácil porque voy acumulando en alguna variable y lo que voy haciendo es retornar después ese resultado. Y en el caso, entonces la solución ¿cuál sería? Y bueno, llegar al último elemento para la suma, o sea, detectar cuál es el último elemento que tengo que acumular. En el caso de recorrer, detectar cuál es el último elemento que tengo que mostrar. Pero siempre hay una solución trivial, ¿sí? Entonces, esas serían dos partes que nosotros tenemos que tener claro a la hora de programar con recursividad. Técnicamente, en el 99% de los casos, como le digo, habrá excepciones como las hay a todo, en las cuales no, pero en el 99% de los casos tenemos que pensar que si nosotros estamos desarrollando una solución recursiva, tienen que estar estas dos partes. ¿No? Obviamente, la llamada recursiva es más que obvia, pero la otra, que es la que suelen olvidarse algunos, es un mal hábito o es una mala manera de programar de manera recursiva. Claro, exacto, digo. O sea, la idea es que esa solución trivial rompa con la recursividad porque si no te metes en una recursividad infinita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y obviamente también en ese alcanzar la solución trivial, en ese alcanzar hay un acercamiento constante a esa solución, ¿no? Que vayamos a ver. Ahora justamente vamos a ir sobre esa parte. A ver. Bueno, nosotros tenemos, digo, al menos una condición de corte con su respectiva solución trivial. Obviamente, acá estamos hablando de la solución del caso base
Y la condición de corte. Tenemos que tener una condición de corte que sería la que evalúa si estoy acercándome o no a esa solución. Digamos, la condición, como ustedes ya saben, es una evaluación. Yo evalúo en cada etapa recursiva si esa condición se cumple. Si esa condición se cumple, aparece la solución trivial y deja de ejecutarse la recursividad. Sería las reglas de la buena recursividad, ¿no? Digamos, se me fue. Aquellas cosas que son necesarias, obligatorias, si nosotros queremos utilizar la técnica de la recursividad, digamos, de manera correcta. Al menos una llamada recursiva. Van a ver más adelante que van a tener más de una llamada, ¿sí? Más de una llamada recursiva a la función. No se crean que es mucho más complicado, pero es más de lo mismo. No en cada etapa recursiva. En cada etapa recursiva se va a llamar una o se va a llamar otra. Pero puede haber más de una llamada recursiva. No, en cada llamada recursiva, sabemos, ¿no? Como en los bucles, en cada iteración, en cada llamada recursiva, nos vamos acercando a una condición que nosotros queremos que hacer que ese bucle o que esa recursividad deje de ejecutarse. Digo, hago este paréntesis porque ustedes ya dominan la iteración. Entonces, en ese sentido, digamos, obviamente que una llamada recursiva podría decirse, aunque esté mal técnicamente o profesionalmente, decir que una iteración es lo mismo que una recursividad, porque no es lo mismo. Digo, la recursividad implica, digamos, que haya una especie de pila de información que está esperando una respuesta, en este caso una solución trivial, que retorne información, que nos diga que llegó al final, o que nos retorne algún dato para poder cortar la recursividad y retornar el resultado de la ejecución. Entonces, en cada llamada recursiva necesitamos acercarnos a esa condición de corte para que se dispare esa solución trivial, siempre, no importa si retorna o no retorna. Sí, obviamente, cuando llegamos a esa solución trivial, queda expresada la solución total, ¿no? En el caso de mostrar, quiere decir que voy a mostrar todo. En el caso de la suma de algo, voy a retornar el resultado total, ¿no? Por eso digo que no es que una de las cosas bastante comunes al principio, que esto es realmente complicado, no digo que sea imposible. Es tan difícil como en algún momento nos pareció que podía ser difícil los bucles. Decir, uy, ¿por qué el do y para qué? Bueno, hoy ustedes la tienen súper clara con eso. ¿Qué es eso? Es tiempo. Entonces esto hay que darle tiempo, hay que tirar líneas de código, que se nos cuelgue, esas cosas que nos pasaron a todas. Les va a pasar a ustedes, me pasó a mí, le va a pasar a los que vengan. Bien, ahora sí vamos a ver, porque me hicieron algunos cambios en esta presentación. Bueno, en realidad lo que estamos hablando acá es del factorial de un número, cosas que ustedes ya saben. Simplemente esto lo vieron en matemáticas, nosotros acá, como lo teníamos en un apunte, lo pasamos aquí como para que ustedes al momento de estudiar también lo puedan reproducir directamente de la presentación. Obviamente que el factorial de un número es igual a, en este caso, vamos a suponer acá abajo, el factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo llame al factorial de un número, tengo que pensar en una solución que haga esto, ¿no? Que multiplique el número, le reste, multiplique, le reste, multiplique, le reste, etc., ¿no? ¿Podríamos hacerlo por 1, por 2, sí, lo podríamos hacer tranquilamente, podríamos agarrar y multiplicar hasta llegar a un tope. Eso lo podríamos hacer. Miren, yo acá creo que estoy compartiendo pantalla. ¿Lo ven, no? Supongo esto. Confírmenmelo porque creo que les compartí la pantalla para no hacer lío, para ir pasando de un lado al otro. Esto sería por ahí el factorial del número de manera iterativa, ¿sí? Con un bucle. Acá no hay llamada recursiva, ¿sí? Y fíjense que me entra un número, voy hasta ese número, inicializo i en 1, y lo que voy haciendo es igual a n. ¿Por qué igual? Y que nosotros estamos acostumbrados a i menor a tal número. Bueno, lo hago de esta forma porque a mí me interesa multiplicar por el otro número. Digo, en este caso, lo que yo estaría haciendo es multiplicar primero 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí? Entonces este igual al dato que me ingresa por acá, que es n, yo lo necesito multiplicar al final para que finalmente me retorne. Después, fíjense,
que en cada llamada recursiva voy acumulando, digamos, el resultado de una operación matemática. 1 por, en este caso, 1 porque inicializo un 1. Después 1 por 2, y voy acumulando y finalmente voy a retornar el factorial. Esto lo podemos hacer de manera iterativa sin ningún problema, como lo estamos mostrando en este caso. Entonces, el factorial de un número es esto, que acabamos de ver. Todo esto acá. Bueno, es importante saber que el factorial de 0, ¿alguien sabe el factorial de 0 cuál es? ¿Lo vieron eso? Supongo que lo vieron. Esperen que ahí chusmeo el chat. Mientras me cuentan cuál es el factorial de 0. Esperen que no sé por qué no alcanzo a ver el chat. Esperen. Ay, Dios. Ahí va. Muy bien. Sí, de 0, 1. Muy bien. A ver qué me decía uno de los chicos. Sí, Diego, a ver, es como un while, pero con esta particularidad de que yo les comentaba ahora cuando veamos la solución. Ya después vamos a estudiar un poquito la solución recursiva, el factorial de un número recursivo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que sí, obviamente que es lo mismo. Hay una condición de corte, pero van a ver, porque vamos a ver las diferencias, van a ver que hay algunas diferencias teóricas. Diferencias teóricas que vamos a preguntar en los parciales, obviamente. Bueno, esto con respecto a esto es algo más matemático. Sabemos que el factorial, obviamente, de 0 es 1, de 1 es 1, igual. Y vamos acá y seguimos avanzando, ¿sí? Bueno, acá, obviamente, fíjense que tanto de 0 como de 1, obviamente es 1. Y después hay algo muy interesante, esto, ¿no? Que finalmente el factorial de un número es igual al número multiplicado por el factorial menos 1 de un número. Entonces, esto que es una fórmula matemática, en realidad se puede trasladar, digamos, a un algoritmo sin ningún problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de manera recursiva es decir, bueno, tengo que repetir exactamente esto mismo. X por el factorial de X menos 1. Y si esto lo repito tanta cantidad de veces como el número, voy a tener la solución recursiva. Entonces, bueno, que es un poco lo que dice acá abajo en estos párrafos que me pone mi amigo Gustavo. Esta sería la solución. Bueno, ahora después vamos a ejecutarla paso a paso, ¿sí? Pero ahora lo que quiero mostrarle es lo siguiente, ¿no? Que para eso lo hicimos, ¿no? Obviamente esta sería la condición de corte. Cuando yo llego a 0, ¿cuál sería la solución trivial del factorial? Que la respuesta es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el factorial de 0 es 1. Entonces, esta sería la condición base para que, acuérdense que si yo, esto obviamente ustedes lo saben, cuando yo llame a esta función, me va a llevar un número. Respuesta no está inicializado en nada, obviamente tiene basura. Evalúo. Si este if es verdadero, retorno 1. ¿Sí? Si no, ejecuto la recursividad. ¿Sí? El else. Ahora, entonces, ¿qué les decía yo? Que los algoritmos recursivos tenían estas dos partes. La de la solución trivial, sí o sí, digo, esto se va a ejecutar de manera recursiva siempre y cuando el número que ingrese sea mayor a 0. ¿Sí? Si el número es igual a 0, directamente no se va a ejecutar la recursividad y va a retornar 1, cuál es correcto. Entonces, lo que ustedes tienen que evaluar acá es, obviamente, siempre la condición de corte. Y estas dos partes, por eso yo les decía también que, a ver si estoy bien, acá, que, esperen que no, que es acá, ya me había olvidado cómo era esto, ahí vamos. Que esta sería la primera parte, la solución trivial, y esta sería la segunda parte. Estas dos partes son la solución de un todo. Es cierto que si me ingresa el 0, esta parte no se va a ejecutar. ¿Pero por qué? Porque el factorial de 0 es 1. ¿Sí? Entonces no hay nada que tenga que ejecutarse ahí. Cualquier otro número, esperen que acá, cualquier otro número no habría ningún problema.
Entonces, hay que tener claro eso. A esto me refiero con dos partes. Estas dos partes siempre hay que pensarlas. Entonces, a ver si estoy bien aquí. Vamos, seguimos ejecutando. Obviamente, el factorial de 0 es igual a 1 y esta sería la solución trivial. Yo digo, bueno, si el factorial de 0 es 0, listo, no tengo más nada que ejecutar. Ahora, si a mí me ingresa un número distinto, se debería ejecutar la llamada recursiva, que tiene, fíjense, x menos 1, un acercamiento a la condición de corte. Esto, si ustedes lo analizan, vamos a ir para atrás. Acuérdense esto, ¿no? Respuesta igual a x por factorial de x menos 1. Que, esperen que se los quiero mostrar. Que cuando estábamos acá, esto se parece mucho a esto que está en verde aquí, ¿no? El factorial de un número es igual a x por el factorial de x menos 1. Si analizamos esto, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque va a haber una pila de ejecución. El tema que tiene la recursividad, digamos, podríamos decir que es una de las características, no sé si positivas o negativas, es una característica de la técnica, es que lo que va haciendo es acumulando una pila de supuestas soluciones que van a aparecer más adelante. Digo, en cada llamada recursiva, ahora vamos a ver que se va acumulando una respuesta que no llega, porque en realidad, acuérdense que ustedes lo que tienen que tener en cuenta también es esto. Esperen que me quiero acomodar acá. Que esto, voy a marcarles acá y acá, es que este factorial que tenemos acá, lo que tiene que hacer es retornar sí o sí un dato. Acá me tiene que retornar un dato. Vengo acá, ejecuto el if, no se ejecuta, vengo el else, y esto, y acá, ¿qué es lo que va a retornar? Nada. Entonces, en esta etapa recursiva nosotros vamos a tener una respuesta que en este caso no está retornando absolutamente nada. Yo necesito un retorno. Ahora vamos a analizar después cómo se ejecuta eso. Que finalmente es lo que ustedes quiero que me dibujen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en cada etapa recursiva? Digo, acá si entro un 5, esto se va a ejecutar 5 veces, por lo tanto, en cada etapa recursiva va a quedar un x por factorial de x menos 1. A ver si se ve un poquitito mejor. Condición de corte, acuérdense de las reglas de la buena recursividad. Solución trivial, acercamiento a la condición de corte y la llamada recursiva. 4 cosas que tienen que pasar sí o sí. A veces, esta solución trivial, en el caso de mostrar, podría ser sí o podría ser que no, a veces queda, digamos, ahí explícita, pero está. Bien. Bueno, obviamente expresa la solución total. Fíjense, a esto me refería con el tema de las etapas recursivas. Fíjense que cada etapa recursiva contiene a la siguiente, contiene a la siguiente. Ahora vamos a verlo en un ejemplo en PowerPoint como quiero que ustedes me lo armen, ¿sí? Fíjense que respuesta es igual a 1 por, ¿sí? Factorial de 0 está esperando, obviamente factorial de 0 sabemos que es respuesta 1. Lo primero que se va a ejecutar es esta de celeste, podemos decir, ¿no? Z igual, podemos decir, la solución total sería Z, ¿no? En este caso, lo que finalmente retornaría la función. En el caso de 3, fíjense que esta etapa recursiva contiene a la gris contiene al azul, la azul contiene la de 0, y finalmente acá se deja de ejecutar la recursividad. Y este 1 viene para acá, y esta solución viene para acá, y esta viene para acá, y esta viene para acá, y esta viene a Z. Ahora vamos a verlo igualmente en una ejecución un poco más... bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, ahora se los voy a explicar con otra de las presentaciones. Esta que tenemos acá. Acá lo que vamos a hacer es analizar todo esto que ya vimos conceptualmente. Es el factorial de 3, esto es rápido. Vamos acá. Bueno, factorial de un número, ya vimos cuáles son cada una de las partes, repasamos, condición de corte, no nos vamos a olvidar nunca de esto. Solución trivial, llamada recursiva, acercamiento a la condición de corte, y acá llamamos a la función, o sea, le asignamos una función que retorna un dato. Lo que vamos a hacer es llamar a esa función y retornar un dato a una variable que estamos declarando en nuestro main. ¿Sí? El factorial de 3, la idea es esta. Ustedes obviamente matemáticamente ya saben cómo resolverlo. La idea es ver
cómo lo resolvemos de manera recursiva. Llamada a la función, primera etapa recursiva. Es importante entender este concepto. La recursividad es una técnica, la recursividad tiene dos partes, una que tiene que ver con la llamada y otra que tiene que ver con la solución trivial, ¿sí? La autorreferencia, si se quiere, y la solución trivial. Y es muy importante también comprender que esta llamada recursiva lo que es generando es una pila de ejecución, y lo que va generando también es diferentes etapas recursivas que serían incógnitas. ¿Por qué? Porque finalmente no estoy generando un retorno. Porque acá no hay un retorno. El retorno se va cuando aparezca retorno respuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando se ejecute el if, la respuesta va a aparecer una vez que se ejecute el if, retorne la solución trivial y ya salte el else, no se ejecute la llamada recursiva y se genera un retorno. Entonces, por eso queda esa etapa inconclusa, que yo les ponía 3 por el factorial de un número. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Factorial de 3 decía la llamada en el main. Entonces, ¿qué me va a ingresar como dato? El número 3. Yo voy a reemplazar, obviamente, esto es un dato formal, lo que vamos a hacer acá es una copia de ese dato, y lo que estamos haciendo es reemplazando todas las X que teníamos en ese algoritmo, ¿no? 3, pregunto, obviamente, ustedes saben que el if tiene una condición, es una estructura condicional, estoy preguntando si 3 es igual a 0. Pregunto, si 3 es igual a 0, obviamente 3 no es igual a 0, por lo tanto es falso, por lo tanto no se ejecuta la solución trivial, por lo tanto se ejecuta el else, y por lo tanto lo que se ejecuta es la llamada recursiva, o sea, entramos en recursividad, se ejecuta la primera llamada recursiva. ¿Sí? Entramos en la primera etapa. Y esta etapa lo que va a generar es esto que yo le llamo primera incógnita, que sería 3 por, sabemos que es 3 por el factorial de un número. ¿Cuál es el factorial? No lo sabemos. ¿Cuál es el factorial en esa etapa recursiva? No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, es una incógnita, por lo tanto, esto lo que hace es generar una pila de ejecución. Podríamos decir, si esto fuese una pila en memoria, lo primero que estaríamos apilando es 3 por una incógnita, ¿no? 3 por la ejecución, por una respuesta que vamos a esperar, por un return que todavía no tenemos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Quiero saber si me siguen hasta ahí, porque esto es importante y lo van a armar ustedes. Van a armar una cosa parecida, después ustedes le van a poner su impronta. ¿Me siguen hasta acá? Excelente. Vamos todavía. Muy bien, Manuel. Muy bien, Pablo. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Ahora sabemos que se ejecutó esta función y lo que va a hacer es factorial de 3 menos 1, que es el acercamiento, obviamente, a la condición de corte. En la próxima etapa recursiva ya no va a recibir un 3, sino que lo que va a recibir es un número 2. ¿Sí? Es un 3 menos 1, obviamente es una resta, por lo tanto, el factorial de 2 va a ser lo que va a aparecer en la segunda llamada recursiva. Sí, en realidad es la primera llamada recursiva en la segunda llamada que hago esto, ¿no? La primera es la que hice en el main, por eso pusimos la segunda. Entonces acá me va a aparecer un 2 en esta segunda llamada. La del main, esta sería la segunda. Vamos a hacer la evaluación correspondiente. Me ingresa el dato, como estoy llamando, respuesta es un valor que podría ser, yo le podría preguntar, sí, pero ¿qué pasó con respuesta? Con int RTA, ¿no? Punto y coma. Y bueno, es una variable que quedó ahí sin ningún tipo, ¿no? Está esperando el resultado, ¿no? Respuesta sería el resultado. Entonces, respuesta va a ser 1 o va a ser el resultado en realidad cuando se ejecute la solución trivial. Bueno, 2 es igual a 0, pregunto. Sabemos que esta respuesta obviamente es no. 2 no es igual a 0. Entonces, nos vamos a llamar nuevamente en la segunda etapa recursiva. Y acá sigo reemplazando, ¿no? Sigo reemplazando la X en diferentes lugares. Respuesta es igual a 2 por el factorial de 2 menos 1. Lo matemático, acuérdense que nosotros decíamos que el factorial de un número era igual a el número por el factorial del número menos 1. Bueno, lo que estamos viendo acá. Entonces, lo que en la segunda incógnita, la segunda pila de ejecución teníamos 3 por en la base, arriba tenemos 2 por. Siempre una incógnita. Todavía no sabemos qué va a pasar con eso. Está esperando completar ese retorno justamente para ejecutar la pila. Cuando nosotros hablamos de pila, acuérdense que estamos hablando de un costo de memoria, ¿no? Que vendría a ser una de las cosas que vamos a ver más adelante. Acercamiento a la condición de corte. Seguimos haciendo lo mismo. Ahora, cuando llamemos a la próxima, lo que va a recibir obviamente es un 1. ¿Sí? El factorial de 1. Esperen que admito, ahí está. Entonces, acá,
En la tercera parte, en la tercera llamada, la primera fue el main, la segunda fue la de recién, esta sería la tercera, lo que va a recibir es 1. 1 sigue siendo distinto de 0. Esperen que, chicos, ahí la... esperen que pongo en silencio. Bueno. Factorial de 1. 1, evalúo ese 1 que me ingresa, digamos, en mi condición. Sabemos que 1 no es igual a 0. Esperen que estoy silenciando. Bueno, sabemos que 1, repito nuevamente, creo que por tercera vez, 1 no es igual a 0, ¿sí? Vamos a preguntar si 1 es igual a 0, sabemos que 1 no es igual a 0, por lo tanto, se va a ejecutar otra llamada recursiva, vamos a reemplazar esa X, obviamente, por el 1. Fíjense que cada etapa recursiva es otro algoritmo, porque me ingreso otro número, porque evalúo otra cosa, porque multiplico el resultado por la ejecución por otra cosa, porque el acercamiento, cada vez me voy acercando más a la condición de corte. De hecho, bueno, ya nos estamos acercando. 1 por el factorial, incógnita, en esta llamada recursiva, obviamente teníamos 3 por, 2 por, 1 por. ¿Sí? Como verán, se va ejecutando 3, 2, 1, que sería esta solución al factorial de un número. Y acá sabemos nosotros, no sé por qué me quedó un 2 ahí, no le den bolilla a eso, que es un bug. Bueno, sabemos que es 1 menos 1, sabemos que es igual a 0. ¿Sí? El acercamiento a la condición de corte, por lo tanto acá me va a ingresar un 0 en la cuarta ejecución de esta función, la primera del main, la tercera con el 3, con el 2, con el 1, ¿sí? Y acá me va a ingresar un 0. Entonces, este 0, que ya 0 es igual a 0, y por lo tanto, acá se cumple la condición, se va a dejar, obviamente, como ustedes sabrán, de ejecutar la recursividad, porque esta condición es verdadera, y se va a generar la primera respuesta. Yo completo el 0 acá, pero simplemente por una cuestión, lo que va a hacer es se corta esta recursividad. Acá no hay una etapa recursiva, hay un primer retorno. Hay un retorno del dato. Se genera un retorno, ¿sí? De esta respuesta. ¿Sí? Retorno a la solución trivial, el factorial de 0 que es igual a 1. La resolución de las incógnitas. Fíjense, si lo que yo estoy retornando, voy para atrás, ¿qué estoy retornando? El factorial de 0 es igual a 1, ¿qué estoy retornando? 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si la anterior ejecución era 1, la incógnita era 1 en la pila, el dato que estaba arriba de todo era 1 por, después 2 por y después 3 por. Entonces, si yo le retorno 1, 1 por 1 es 1. Sabemos que el factorial de 1 es 1. Esta era la tercera incógnita, ¿sí? Y ahora, solución trivial. Obviamente sabemos que el factorial de 1 es 1. Dice, este dato es el que va a retornar, porque cuando se completa, se desapila ese elemento y el dato va al dato siguiente, al siguiente. Va a retornar 1, pero ya no había 1 por, ahora había un 2 por. Por lo tanto, es 2 por 1. 2, ¿sí? Obviamente sabemos que es la solución trivial del factorial de 2. Y por último, ese dato, ese 2, se va a retornar a la primera incógnita de todos, que era el factorial de 3. Que el factorial de 3 es 1 por 2 por 3, obviamente que es igual a 6. Por lo tanto, 3 por 2 es igual a 6. Y finalmente, la solución total es esta que tenemos acá. ¿Sí? Factorial de 3 es igual a 6. Si esto obviamente lo hubiéramos hecho por 10, por 15 o por lo que sea, obviamente hemos estado todo el día acá y hacemos una super presentación y estábamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Pero en definitiva la idea es que vieran que esta pila, que finalmente fíjense que tiene forma de pila, ¿pila por qué? Porque la última etapa recursiva, que es la resolución de la tercera incógnita, es la primera que se va a solucionar porque es el último elemento que apiló. ¿Sí? Sirve el concepto de pila, digamos, para entender este tipo de cosas. O sea, fíjense que acá tenemos también 3 incógnitas, por lo tanto, una pila que tiene 3 elementos, por lo tanto, datos que están esperando resoluciones, por lo tanto entendemos que si nosotros ejecutamos, vamos a ver, necesita ejecutarse 14 millones de veces, vamos a tener 14 millones de espacios de memoria ocupados hasta que aparezca la solución trivial. Entonces, yo lo estoy llevando a un extremo, pero la idea es que
entendamos que la recursividad tiene un costo que por ahí no tiene la iteratividad, pero a veces es necesario, ¿sí? Entonces, como cualquier herramienta que nosotros tenemos como programador, tenemos que ver en qué momento utilizarla. Entonces, si yo digo, ¿para qué, si esta solución es necesario que la ejecute de manera recursiva? Porque algorítmicamente me resuelve mucho más fácil el problema. Bueno, entonces elijo la recursividad. Pero si no, no voy a elegir la recursividad. ¿Se entiende? Entonces, no es que ahora aparece la recursividad y la iteratividad es una porquería, como yo siempre le digo. No, no. Nosotros lo que estamos haciendo es incorporando conceptos, técnicas, herramientas, ¿sí? Maneras de hacer las cosas que nosotros, con los criterios que nos corresponden a cada uno, vamos a elegir en el momento que corresponda utilizarlo. Preguntas, chicos, de esto. O sea, bueno, esto último que ustedes vieron es justamente lo que tienen que hacer ustedes. Lo pueden hacer con más o menos chiches, dependerá de ustedes, pero bueno, la idea es que trabajen esto. ¿Por qué? Justamente porque lo que les va a permitir es agarrar y ver la pila de ejecución, que es lo que me interesa que vean, ¿sí? Utilícenlo esto como ejemplo. Si quieren, después se los comparto en el campus. Ahora lo subo, porque la verdad que no creo que no está subido. Y tengo que corregir ahí, vi un 2 que me parecía ahí, que se ve que cuando copié y pegué dupliqué la diapositiva, me quedó ahí dando vuelta. Ni lo había visto. Pero bueno, detalle, creo que eso no va a afectar. Pero la pregunta es, ¿se entendió esto? Vamos a seguir igual avanzando sobre algunos conceptitos más. Tenemos unos minutitos más todavía. A ver. Kevin, bien. Kevin, no hay almacén. Miren, vamos para atrás un cachito. En realidad, no hay un almacenamiento. O sea, van quedando en la memoria, ¿sí? Esto queda en la memoria. La ejecución recursiva va generando etapas. Esas etapas que yo le decía que son incógnitas, ¿sí? La primera incógnita de todos era la de 3, porque a mí me ingresó un 3. La segunda, como hacíamos 3 menos 1, era 2. La tercera, como hacíamos 2 menos 1, era 1. Y la otra, como hacíamos 1 menos 1, se ejecutaba la función recursiva. Y todas estas incógnitas lo que van haciendo es generando una pila de ejecución que obviamente ocupa un espacio en la memoria, esperando, si se quiere, digamos, esta respuesta que tenemos acá. A ver si abro un Excel y se los dibujo, porque si no voy a tener que modificar. Pero podríamos pensar, vamos a esperar que lo voy a hacer un poquitito más grande. Si nosotros acá tuviéramos formato de celda, esperen que voy a... Bueno, se los dibujo más fácil. Si nosotros acá tenemos 3 por una incógnita, esta es la primera ejecución, se va apilando. Vamos a suponer que no tuviésemos 3 por, tuviésemos 5 por. Y acá pues, vamos a hacer el factorial de 5. Y acá vamos a tener 4 por la incógnita. ¿Sí? Después acá vamos a tener 3 por la incógnita. Y acá vamos a tener 2 por. O sea, siempre vamos a tener esto, ¿no? Porque acuérdense que cada etapa recursiva. Y acá, cuando tenemos 1 menos 1, es igual a 0. Entonces sabemos que el factorial de 0 va a retornar 1. Y ese 1 lo que va a hacer es posarse acá. ¿Sí? Y ese 1 va a generar la respuesta al siguiente elemento. Entonces 1 por 1 es 1. Y así sucesivamente. Y lo que va haciendo acá, a ver si lo podemos resolver más fácil, va a retornar 1 por 1 es 1. Acá va a retornar 2 por 1 es 2. ¿Sí? 2 por 3 y acá lo que vamos haciendo es 2 por 3, 6. Y acá 4 por 6, 24. Y esto obviamente lo que va a retornar es finalmente 120. Entonces, es esto lo que va pasando. Esto se va apilando en la memoria en función de las veces que se ejecutó. Esto con lo que sea, ¿no? Podría ser que en la memoria, supongamos que tuviésemos un arreglo. Y que en ese arreglo nosotros tuviésemos, a ver si lo puedo hacer acá, tuviésemos 5, 6, 2, 4, lo que sea, ¿no? Posición 0, si se quiere acá,
0, 1, 2, 3. Entonces, yo acá voy a empezar recorriendo el arreglo y lo que voy a empezar a hacer es desde la posición 0 y este va a ser el primer dato que vamos a apilar. Entonces vamos a quedar 5 más una incógnita. Sí. 6 más la incógnita. 2. Esto es lo que se iría apilando en esa pila de ejecución. Más la incógnita. Y ahora les voy a hacer una preguntita. 4 más la incógnita. Ahora, ¿cuál sería la solución trivial para esta sumatoria? ¿Qué retornaría a esta posición yo? Que sería la última etapa recursiva. ¿Qué retornaría para no alterar? Porque yo quiero sumar todo ese arreglo, quiero hacer cuál es ese arreglo. En realidad, ¿qué les parece que debería ser la solución trivial en esto que es un arreglo? Esperen que lo voy a dibujar como arreglo. Bordes. Acá. Bordes. ¿Por qué no me dibuja? Ah, no, voy a dejar acá. Para, va a ser más fácil. Digo, este es mi arreglo. Estas son mis posiciones. ¿Cuál sería? La solución trivial acá sabemos que es 1. ¿Cuál sería la solución trivial en este caso? Esperen que ahora miro el chat. 0. 0, ¿alguien dice otra cosa? Nadie dice nada. Es 0. Es 0 porque la solución trivial, ¿qué es? Llegar al final y retornar un dato que no me altere la suma. Yo acá no puedo retornar ni 1. Si yo retorno 1 me altera la suma. Entonces, en vez de esto que me da, en este caso, si yo agarro acá y le pongo un 0, ya no me altera nada. Acá retorno el 0. Acá obviamente voy a retornar el 4, que es 4 y 2, 6. Acá voy a retornar el 6, que 6 y 6 es 12. Y acá, finalmente voy a terminar retornando la solución que es 17. Entonces, esto es lo que sucede en la... Ahora, esto genera una pila de ejecución. Podríamos pensarlo tranquilamente como una pila de ejecución. Si se quiere, es una pila. Y esto es lo mismo. En la primera ejecución, fíjense que siempre va para atrás. ¿Qué quiere decir que va para atrás? Y quiere decir que esto tiene un costo de almacenamiento. Si yo tengo una pila de ejecución, tengo un costo de almacenamiento. Estoy almacenando valores que están esperando una respuesta. Porque yo estoy llamando a una función que necesita que me retorne algo. Hasta que no me lo retorne, no aparece esa solución. Exacto. Como dice Manuel, va quedando en la memoria. ¿Sí? Siempre va a pasar eso. Y lo mismo va a ser cuando muestre información. O sea, va a empezar a recorrer. El caso base podríamos decir, en un mostrar que no tiene que ver ni con una suma, ni con una multiplicación, ni con nada de eso, el caso base sería mostrar el último elemento. Por lo tanto, la solución trivial es detectar cuál es el último elemento. Que ustedes lo detectan fácilmente, eso, chicos, porque eso es una condición de corte. Si tal valor es menor a tal o igual a tal, o sea, ahí tienen varias opciones. Entonces, cuando yo detecto, muestro el último valor y dejo de ejecutar la recursividad. Y ahí ya tendría un recorrido de mi arreglo de manera recursiva. Entonces, la idea es que entiendan esto, ¿sí? Que entiendan que hay un costo de memoria, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes empiecen a imaginarse estas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en cada etapa recursiva? Por eso, bueno, esperen que lo voy a ejecutar de vuelta. Que yo pueda, primero obviamente, probar mi algoritmo, que me funcione, ¿sí? Que pueda detectar todas estas partes, que pueda detectar todos estos 4 elementos. La ejecuto la función y empiezo a ver qué sucede. Fíjense que no van a poder elegir 3 o 4 funciones que no tienen muchas líneas de código. Así que
no van a tener inconvenientes en resolver esto. Pero está bueno que lo dibujen porque ahí de pronto es como que se van acomodando las ideas en referencia a esta técnica, ¿sí? Entonces por eso les pido esto, y me parece esto más importante que pedirle 18 soluciones de recursividad. Bien, vimos esto, vimos lo otro, vamos otra vez acá. Vamos a avanzar un poquitito más con esto. Bueno, esto es como yo se los expliqué. Bueno, acá empieza a explicarlo de manera diferente. Acá también yo les había armado una presentación. Bueno, esto, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que una función era recursiva cuando llamaba de manera directa o indirectamente a sí mismo? Fíjense que acá, ya que hablábamos de sumar un arreglo, también ya tenemos esta solución en nuestra presentación, ¿sí? Ya está acá. Condición de corte, que dice igual a válido, respuesta igual a 0, lo mismo que dijo Manuel. Manuel dijo perfecto, sí, bueno, ¿qué tengo que retornar? ¿Y qué estoy sumando? Acá arreglo subí más incógnita. Arreglo subí era lo que yo les estaba mostrando acá, porque en definitiva, esto que nosotros acá, este 5 que tenemos acá, ¿sí? Es arreglo sub i, arreglo sub 0, arreglo sub 1, arreglo sub 2, etcétera, ¿no? Pero esto lo vamos ejecutando. ¿Y cómo nos vamos acercando? Y lo vamos a inicializar en algún valor, hasta los válidos, ¿sí? Cuando i sea igual a válido, ahí retorna, obviamente, este dato, este 0, ¿sí? Retorna un 0. Se pasó, retorna ese 0, o sea, recorrí todo mi arreglo, por eso voy hasta los válidos, porque los válidos es una posición inválida, pero a mí me va a retornar un 0, así que eso no me importa. A mí lo que me interesa es que recorra hasta el último elemento y que lo guarde acá. Por eso arreglo sub i más, la suma de la recursividad. Entonces, el acercamiento de la condición de corte, bueno, está visible, ¿no? Está acá, ¿sí? Que es i más 1. O sea, primero la posición 0, ¿sí? Seguramente cuando yo llame a esta función le voy a pasar 0, le voy a pasar un i inicializado en 0. Y hay un detalle muy, muy importante en esta resolución, que el contador, digo, podríamos llamarle contador, en realidad en este caso no es un contador, y porque un contador que sería i más más. No pongamos i más más, chicos, ¿eh? Ojo con eso. No pongamos i más más. Es i más 1, ¿sí? I más más cuando utilizamos iterativo. I más 1, ¿sí? No quiero ver ese i más más porque a veces, bueno, ponemos i más más y total. No, no, no. I más 1, ¿sí? Es el acercamiento a la condición de corte. Si quieren, prueben con i más más y van a ver que funciona distinto. Acuérdense que ustedes están llamando una función, como si estuvieran en un main. Una llamada recursiva es una llamada a la función. Entonces, hacer una llamada a la función, yo le voy a pasar i más más. Y si yo le paso i más más a la función, lo que estoy haciendo es reproduciendo ese 0, siempre va a estar en 1. Bien, llamada recursiva, todas, expresión de la solución total, obviamente cuando se termine de ejecutar. Pero bueno, todas estas partes, fíjense que las repetimos hasta el hartazgo, con un ejemplo y ahora con otro, simplemente para que veamos esto, ¿sí? Veamos lo importante que es que todas estas partes estén. Después, otra cosa que les quería comentar, vuelvo acá, esta respuesta que yo les dibujo acá en verde, es, muchos, van a ver mucha información en la web que hay a veces return. La verdad es que algunos dicen, pero esto ya es hilar muy finito, ¿sí? Algunos dicen que está bien poner un doble return, o sea, return igual a 0, return igual a arreglo sub i más recursividad, que no declaremos esta variable respuesta internamente, porque es que puede generar una... La verdad es que no hay, o sea, esta es casi una discusión muy, muy, muy finita. Yo la verdad es que a mí me gusta enseñarlo así porque entiendo que es más prolijo acomodar nuestra cabeza para tratar de fundamentalmente pensar nuestros algoritmos, nuestras funciones, con un solo retorno. Porque entiendo que es una mejor solución. Cuando yo me empiezo a acostumbrar a meter muchos retornos independientemente de la recursividad, lo que me genera por ahí es un hábito de, bueno, sí, que lo veo yo, lo veo mucho esto en otros colegas, que por ahí, bueno, inicializo, no sé, por ahí inicializan algún objeto y meten un return en una parte del algoritmo que queda muy sucio para mí el algoritmo a veces. Es como utilizar un salto de línea en algunos casos. No digo que en este caso si yo pusiera return, no. En este caso no. Pero enseñarles que no es
que no está mal utilizar muchos retornos, significa enviar un mensaje a ustedes que yo no quiero enviar. Entonces, probablemente en la recursividad esto no sea un problema, pero sí cuando nosotros queramos, decía, bueno, si yo lo uso en la recursividad lo puedo usar en todos lados. ¿Se entiende? O sea, si utilizo doble return como hay en algunos lugares, no está tan mal. A mí me gusta, me parece que pedagógicamente queda mejor así, porque en definitiva, tener varios returns es como que diciendo que existen varios datos de retorno, y en realidad hay un solo retorno en este caso, y en el de factorial. ¿Qué es una respuesta? ¿Qué es el factorial de 5, de 4 de lo que me ingrese por dato? ¿Sí? No hay dos respuestas. Entonces queda mal, para mí, pero queda mal algorítmicamente. O sea, que tenga dos retornos puede ser confuso, si no tenemos muy claro. Después más adelante, cuando tengamos mucha más experiencia, entonces podemos definir, mirá, acá sí, acá no. Entonces, los dobles retornos están mal. Están mal cuando yo eso lo utilizo para todo. Ese por ahí es el mensaje. ¿Sí? Quería aclarar esto porque por ahí hay algunos colegas que por ahí piensan de manera distinta, lo cual es válido. Es tan válido como lo que yo estoy diciendo, pero yo estoy tratando de fundamentarlo. Lo que yo digo lo fundamento, y otros tendrán otros fundamentos. Pero tengamos nosotros el criterio después, más adelante, para definir, ¿están bien utilizar acá el doble return, o 3 return, o lo que sea, o el return en esta parte y acá abajo? Bueno, ya cuando seamos más grandes no de edad, sino con más tiempo de desarrollo, quise decir eso, más grande en el sentido de con más experiencia, vamos a poder definir eso y decir, bueno, sí, acá está, acá no está mal, y acá no, me parece que para todo no se puede. Yo creo que para todo cualquier cosa que uno lleve al extremo, es decir, no hay que usar doble return. Ya eso me suena que hay algo que anda mal. Pero ahora usar doble return es lo mismo que utilizar uno, eso también está mal, porque ese es otro extremo. Entonces tenemos que buscar el punto de equilibrio. Bien, lo que voy es a ver acá, bueno, esto supongo que se recontraentendió de lo que está pasando acá, porque justo lo vimos en el Excel, ¿sí? Fuimos acumulando, y acá lo que quedaría es este dato más lo que está esperando. Y finalmente cuando retorna 0 es lo que vimos en el Excel. A ver si acá quería ir a la recursividad directa e indirecta, ya nos quedan poquitos minutos. Y acá fíjense que en realidad esto se usa menos, y acá hay varios ejemplos, que sería recursividad indirecta. Por ejemplo, si es par o impar, entonces fíjense que acá impar llama a par llama a impar, y así sucesivamente. Entonces va a retornar 0 o 1, la respuesta va a ser, depende si es par o impar. Sería una recursividad indirecta. ¿Por qué? Porque dos funciones se llaman, o sea, si bien acá no hay hay una llamada recursiva a otra función que se llama a sí mismo. Nos quedan 10 minutos. Bien. Fíjense que finalmente después en el main yo le paso el número 1, fíjense esto, ¿no? Si yo le paso obviamente, si es igual a 1, va a ser par. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la función impar devuelve 1. ¿Sí? Porque yo estoy acá llamo a par, o impar, ¿no? Y le estoy pasando un 3. Si 3 es igual a 1, quiere decir que es par. Si no es igual a 1, quiere decir 0, en este caso va a ser impar. Entonces, esperen, no sé por qué se me fue, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá, en este caso, fíjense que la solución de par es 1, la solución de impar es 0, ¿sí? Fíjense que respuesta de impar es 0. Entonces, si nosotros analizamos acá, si respuesta de impar es 0, lo que se va a ejecutar es obviamente el else, ¿sí? Este sería lo que tiene que ver. Bueno, acá tiene que ver este ejemplo que estaba acá. Acá empezamos a meternos en el terreno de la diferencia que hay entre un algoritmo recursivo y un algoritmo iterativo, ¿sí? Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Esta función que ustedes tienen acá, imprimir arreglo, donde llegan los válidos del arreglo y menor a válido, es una función obviamente que ustedes ya conocen y recontra manejan. Y el equivalente serían dos ejemplos de imprimir algoritmos recursivos. Fíjense, este que nos ofrece todo es la solución trivial. Fíjense, la condición de corte, ¿sí? Que en realidad es explícita, ¿por qué? Porque es válidos menos 1.
cuando yo llego a válidos -1, muestro el último elemento y ya salgo de la etapa recursiva. Mientras lo que voy haciendo es mostrando. Fíjense que acá no hay una variable que yo cree. ¿Sí? Muestro arreglo, me voy acercando con el i+1 a la condición de corte, a los válidos, y fíjense que el dato A se pasa como un dato cualquiera y la cantidad también no varía. Lo único que varía es i+1. Repito otra vez lo de i+1. No i más, i+1. Bueno, esto obviamente es para repasar, y lo que quería ver era esto, por último. Esto vemos y terminamos. ¿Sí? La diferencia en términos entre recursividad e iteración. Claramente, la iteración utiliza una estructura de repetición, ¿no? O sea, cuando yo itero, utilizo un do, utilizo un while, utilizo un for each, o depende, digamos, de los lenguajes. ¿No? Y la recursión utiliza una estructura de selección. Esto, cosas que yo, mientras voy mostrándole estos detalles, lo que quiero más que nada es que les quede claro que no me pongan en una recursividad un while, ni un for, ni nada de eso. No va. ¿Sí? No existen estructuras, bueno, vuelvo a decir lo mismo, en el 99.9% de las cosas. He visto cosas así funcionar. He visto estructuras repetitivas mezcladas con llamadas recursivas, lo he visto. No acá, lo he visto en el mundo del laburo. No va, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que entender que si vamos a llamar de manera recursiva o iterativa, vamos a tener un lío importante si llegamos a meter alguna estructura repetitiva en la recursividad. ¿Sí? O sea, las estructuras iterativas iteran. ¿Iteran por qué? Gracias a las estructuras repetitivas. La recursividad, podríamos decir itera, entre comillas, no itera. ¿Sí? Se autorreferencia. Se llama a sí mismo. Se genera una repetición gracias a la llamada a sí mismo. Porque uno es una técnica y el otro se apoya en una estructura. Entonces, no tiene que haber, en esta cursada, el 100%, no puede haber una solución que tenga, una solución recursiva que tenga una estructura repetitiva. Siempre. Siempre, Pablo. Sí, sí. Repito, dentro de la cursada. Después, en el mundo de la programación, se van a encontrar con cosas así, y que algunas muy raras, pero es muy rara porque son los entornos de programación. Normalmente, como les digo, les hablo que las cosas más raras se ven no en entornos de desarrollo de gestión, sino más bien en entornos de desarrollo de videojuegos, porque los videojuegos trabajan con cuadros por segundo. Y a veces los cuadros por segundo, si uno no utiliza, digamos, una llamada recursiva, lo que hace es, le actualiza en un segundo los 60 cuadros. Y a veces es necesario meter algún tipo de estructura repetitiva que vaya actualizando cuadro por cuadro para que me vaya mostrando las animaciones. Pero es un lío total eso, que no vamos a evitar acá. Entonces se ven cosas raras ahí, pero porque el entorno es complejo, porque el entorno es un entorno donde hay físicas en los objetos, etc., ¿no? Físicas mezcladas con esto de reproducción de animaciones de cuadros por segundo, ¿no? Hay una mezcla de video con físicas, entonces es medio lío eso. Esperen, no, esperen, acá. Ahí vamos. Bueno, la repetición, bueno, más de lo mismo. La iteración utiliza una estructura de repetición de forma explícita, o sea, digo, acá está, esta es la repetición. La recursividad consigue lo mismo, pero a través de una técnica, ¿no? ¿Sí? Mediante la autorreferencia, en este caso, ¿no? Algo que ustedes ya saben. Bueno, la iteración termina cuando falla la condición, hay un fallo de la condición. Acuérdense que eso también depende de la estructura de iteración que esté utilizando, pero siempre tiene que haber un fallo. Acuérdense, yo es un do, necesito un fallo, necesito que falle esa condición en algún momento. ¿Sí? La recursión termina cuando la condición de corte es verdadera y obviamente se dispara la solución trivial, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? Yo necesito alcanzar una solución, por eso, cuando yo les decía al principio, vuelvo al principio de todo, que le dije esto es re importante para que me empiece a cerrar el concepto, yo les dije esto, tiene dos partes. La repetición no tiene dos partes, es ¡pum! Es eso. Falla la condición, pero se ejecuta el primer paso, segundo paso, tiene pasos.
No hay. En cambio, en la acá sí, tenemos dos partes, la autorreferencia y la llamada recursiva. Sí, perdón, la autorreferencia y la solución trivial. ¿Sí? Tenemos esas dos partes, que son dos partes de la solución del problema total. ¿Sí? Hay dos partes claramente diferenciadas. En el otro caso no lo hay, es una parte, es un algoritmo. Puede ser secuencial, puede ser repetitivo o lo que sea. Entonces ahí es que empiezan a cerrarle, le van a empezar a cerrar el concepto. Antes que se me termine, se me va a terminar. Si no. Bueno, repetición infinita. Obviamente, la iteración se puede quedar en un bucle infinito si la condición del ciclo, obviamente, nunca se hace falsa. ¿Sí? Si nosotros decimos, esto es verdadero, y entramos ahí y nunca lo falseamos, no pasa nada. Bueno, en el cambio, el acercamiento, bueno, esto converge en la solución trivial. Esto, repetición infinita, terminación, estas dos últimas características. Esto que estoy mostrando es pregunta de examen, seguro. Entonces es importante que entendamos la estructura, la repetición, la terminación. Por eso se lo diferenciamos, porque no queremos ver whiles dentro de llamadas recursivas, ¿sí? Dentro de algoritmos recursivos. Y lo de la repetición infinita, tengamos en cuenta que ese acercamiento es clave para llegar a la solución trivial. ¿Sí? Y después, creo que por último, a ver si es por último o qué, no sé por qué, a ver si me da, acá. ¿Sí? Un problema de la recursividad, algo que ya lo dije y ya lo menciono y ya terminamos acá. La recursividad invoca de manera repetitiva, ¿sí? Y puede sobrecargar tanto en tiempo de proceso como en espacio de memoria. Digo, esto es lo que yo le decía, pila de ejecución, si yo lo llamo 1.000.000 de veces, voy a tener 1.000.000 de espacio de memoria ocupado y eso obviamente tiene un costo, ¿sí? Entonces, ese costo tengo que evaluar si yo quiero pagarlo ese costo, si vale la pena pagar ese costo a la hora de elegir la recursividad como una solución a ese problema. Entonces, estas son todas esas temas. Hasta acá llegamos y creo que vimos todo el tema. Después vamos a avanzar un cachito más sobre la presentación, pero también vamos en la clase que viene, que es mañana. Mañana otra vez a las 10 nos conectamos. Quiero mostrarle cosas que vi de las soluciones que ustedes me subieron, ¿sí? Que creo que les van a ser útiles. La idea es que eso no quede en una solución ahí, sino que a mí me sirva de retroalimentación para ver dónde están parados ustedes. Chicos, antes que se me corte y me quede y me enoje, porque no me gusta que se corte así de la nada, llegamos hasta acá. Yo sé que es un montón, pero bueno, es normal que esto pase. Es el segundo ladrillo que ponemos, y es importante que empiecen a resolverlo y que hagan ese práctico. Van a ver que ahí se les van a empezar a aclarar muchas cosas. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 10, ¿sí? Esperen que alguien me escribió algo en el chat, a ver si puedo contestar. Si no puedo contestar, ok, listo. Le debo lo de mañana, vamos a ver lo de punteros dobles.